Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Ciao ragazzi, ciao ragazze, bienvenidos al nivel A2 del curso de italiano online gratuito de Un Italiano Vero. Hemos visto en la última clase del nivel A1, que fue la clase anterior, un repaso de todos los temas que hemos visto durante todo ese nivel. Les tengo una buena noticia: el nivel A2, el marco común europeo, lo engloba haciéndolo mucho más corto que el nivel A1. Es prácticamente un poco más de la mitad el nivel A2 respecto del nivel A1, nada más. Lo que sí, ya empezamos a entrar en temas más complejos, más de gramática. Vamos a ver cómo hablar en pasado, vamos a ver cómo hablar en futuro simple, vamos a empezar a ver preposiciones combinadas, todo lo que hace al idioma para aprender a hablarlo de verdad. Tenemos clases de vocabulario, tenemos todavía clases de vocabulario, pero van a ver que las clases de vocabulario son mucho más cortas. A medida que vamos avanzando, el vocabulario no termina nunca, siempre hasta el último nivel, incluso en mi curso online, que te recuerdo está en la descripción el link del curso, donde vas a tener el curso completo de italiano desde cero hasta nativo. Hasta el nivel C2 se sigue viendo vocabulario cada vez más avanzado, cada vez más técnico, hasta en los últimos niveles llegamos a ver dialectos de distintos lugares de Italia, pero a medida que vamos avanzando no nos detenemos tanto en el vocabulario porque la gramática empieza a tomar el protagonismo. Tenemos que aprender a hablar bien el italiano, conjugar bien los verbos en todos los tiempos y modos verbales, a usar bien las preposiciones, los pronombres y sobre todo todas las cuestiones idiomáticas que no están en un plano formal de la gramática, pero que se usan en Italia. Entonces, vamos a empezar con la primera clase de este nivel A2 y empezamos, chicos y chicas, fuerte. El pasado próximo. ¿Qué es el pasado próximo? No es otra cosa que el pasado simple, el que usan los italianos para hablar de pasado, sobre todo de sucesos cercanos. Esta es la primera parte del nivel A2 y el objetivo es introducir el pasado y hablar de experiencias simples. Entonces, chicos y chicas, antes de hablar de lo que estamos viendo en la diapositiva, siempre me gusta hacer un paralelismo con el español para que ustedes siempre entiendan primero qué es lo que estamos por ver. Piensen ustedes que en español tenemos dos formas de hablar del pasado cercano o del pasado próximo, que es el pasado próximo. Yo puedo decir, ayer comí una pizza, o puedo decir, ayer he comido una pizza. Los dos son válidos. Hasta en la gran mayoría de los casos se pueden intercambiar sin ningún problema. Esta mañana salí a correr, esta mañana he salido a correr. Ambos son correctos, en ambos estamos diciendo lo mismo, no cambia en absoluto el significado. Bueno, en el español tenemos esos dos tipos de pasados cercanos. La buena noticia es que el italiano tiene solamente un tipo y es el equivalente al yo he comido, yo he dormido, yo he corrido, yo he salido. Ese es el pasado que usa el italiano. No existe en el italiano un yo comí, yo salí, yo dormí. Se usa siempre el modo compuesto para hablar del pasado cercano. Hasta ahí, esa es la buena noticia, solo tienen que aprender un pasado en lo que refiere a pasados cercanos, porque después tenemos el pasado imperfecto, yo comía, el trapasato próximo, yo había comido, el conjuntivo pasado, si yo hubiese comido, el condicional pasado, yo habría comido. Son un montón de modos verbales y tiempos verbales que tienen todos los idiomas, no solamente el italiano.
Pero aquí estamos hablando del pasado más simple, el que usamos el 99% de los casos. La buena noticia es que solamente tenemos este tipo, no existe un yo comí y yo he comido. Existe soltanto el yo he comido, no hay otro. Pero veamos un poco porque no es sencillo hablar en pasado en italiano. El pasado próximo es el tiempo verbal que usa el italiano para hablar de acciones pasadas. Por ejemplo, ayer he trabajado todo el día. Esta mañana he bebido un café. El año pasado he visitado Roma. ¿Se dan cuenta? Siempre el he trabajado, he bebido, he visitado. No existe el trabajé, bebí, visité. ¿Sí? Por eso esos ejemplos en español son los más adecuados para lo que estamos por ver. Ahora, ¿cuál es la estructura del pasado próximo? ¿Se dan cuenta ustedes que nosotros en el español siempre usamos como verbo auxiliar el verbo haber? Yo he comido, yo he dormido, tú has ido, ellos han dormido, ellos se han sentado. Siempre usamos el haber. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han. Siempre usamos el haber. El italiano a veces usa el avere, como nosotros, y a veces usa el essere. Y a eso le va a seguir el participio pasado. ¿Qué es el participio pasado? Yo he dormido. He es el auxiliar, que viene del verbo haber. Y dormido es el participio pasado. Yo he comido, comido es el participio pasado. A eso nos referimos con participio pasado. Entonces, veamos cómo hablamos en pasado en italiano. Como les dije, tenemos el verbo auxiliar que puede ser el avere o el essere. No es como en el español que siempre es el haber. En el italiano puede ser el avere o el essere. Ya veremos en qué caso se usa cada uno. Y, como siempre, igual que en el español, le sigue el participio pasado. Entonces, avere o essere. Esta es la gran complicación o la primera de las dos grandes complicaciones que tiene hablar en pasado en italiano. Primero, vamos a recordar cómo se conjuga el verbo essere y avere en el presente, porque para hablar en pasado, la estructura es la conjugación del avere o del essere en presente más el participio pasado. Recordemos entonces de lo que vimos en el nivel A1, cómo se conjuga el verbo essere. Io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Y el avere, io ho, tu hai, lui ha, lei ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Esta es la conjugación que ustedes van a usar como verbo auxiliar cuando quieran formular una frase en pasado. Pero ¿cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? ¿Cuándo usamos como auxiliar el haber y cuándo el essere? Chicos y chicas, necesito los 5 sentidos puestos aquí porque hablar en pasado en italiano es un poquito más complejo que en español. Veamos. Para empezar, no quiero que se asusten. Yo les voy a leer esto que es la teoría y después les voy a dar una ayuda para que esto les sea más fácil, pero tengo la obligación de pasar por la teoría, que es lo que no falla. En italiano el pasado próximo se forma con el avere o con el essere según el tipo de verbo. ¿Qué verbos van a usar como auxiliar el avere? ¿Cuándo voy a decir ho mangiato, hai letto? Se usa con verbos denominados transitivos, chicos, que son aquellos que tienen objeto directo. ¿Cómo identificamos un verbo transitivo? Porque si yo hago la pregunta ¿qué? Más el verbo, la respuesta está dada por el objeto directo. Veamos los ejemplos. Ho mangiato la pizza. Si yo pregunto ¿qué ho mangiato?
¿La pizza responde esa pregunta? Sí, sí la responde. Entonces, ese es un verbo transitivo y va con el avere. Veamos el segundo ejemplo. Hai letto il libro. ¿Has leído el libro? Si yo hago la pregunta, ¿qué hai letto? ¿Qué has leído? ¿El libro responde la pregunta? Sí, responde la pregunta. Entonces es un verbo transitivo, va con el avere. Veamos con el essere. El essere se usa con verbos intransitivos, que son aquellos que no tienen objeto directo. A menudo son verbos de movimiento o cambios de estado. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Sono andato a scuola. He ido a la escuela. Probemos a hacer la pregunta. ¿Qué he ido? ¿A la escuela responde esa pregunta? No, ni siquiera existe la pregunta. La pregunta es inválida. ¿Qué he ido? Es una pregunta que no tiene sentido gramatical. Veamos el segundo ejemplo. È cresciuto molto. Ha crecido mucho. ¿Puedo hacer la pregunta ¿qué ha crecido? No. En tal caso, molto responde a la pregunta ¿qué ha crecido? No, no la responde. Ni siquiera cabe la pregunta, ni siquiera existe la pregunta. Entonces, en el primer caso tenemos un verbo de movimiento, andare. En el segundo caso tenemos un verbo de cambio de estado, crescere, crecer. Ha pasado de ser chico a ser grande, cambió de estado. Entonces, estos verbos que no responden, que no existe un objeto directo que responda a la pregunta ¿qué más el verbo? Se denominan verbos intransitivos y van con el essere. No corten el video, no se vayan, no lloren, tranquilos, no es tan complicado. ¿Se imaginan que si ustedes están hablando con un italiano y quieren hablarle en pasado, imaginan tener que hacer todo este razonamiento para saber si tienen que poner como auxiliar el avere o el essere? Hasta que lo piensan, se hacen la pregunta y se dan cuenta que va con el avere o con el essere, el italiano ya se fue. Entonces, para hacerlos más complicados, vamos a hacer una explicación simplificada. Para hacerlo menos complicado, perdón. El avere. ¿Cuándo vamos a usar como verbo auxiliar el avere? Se usa en la mayoría de los verbos. Chicos, por defecto, siempre el avere. Por ejemplo, ho visto un film. He visto una película. O abbiamo comprato il pane. Hemos comprado el pan. ¿Y el essere cuándo se va a usar? El essere se va a usar en dos situaciones. Cuando hablemos de verbos de movimiento o cuando hablemos de verbos de cambios de estado. Por ejemplo, si quiero decir he partido, fíjense que nosotros seguimos usando el haber, he partido. En italiano van a decir sono partito. ¿Por qué? Porque partire implica un movimiento, implica estar en un lugar e irse de ese lugar. Hay un movimiento, entonces va a ir con el essere. O por ejemplo, è diventato famoso. Diventare significa volverse, transformarse. È diventato famoso significa se ha vuelto famoso. Fíjense que nosotros en español seguimos usando el verbo haber. Se ha vuelto famoso. Bueno, acá hay un cambio de estado. Antes no era famoso, ahora es famoso. Entonces se usa el essere. È diventato famoso. Entendido? È diventato es la tercera persona del singular. Lui è diventato famoso. Él se hizo, se transformó, se volvió famoso. Hay un cambio de estado. Entonces, para hacerlo más simple, el avere con todos los verbos. El essere solamente con los verbos de movimiento y los verbos de cambios de estado. Por ejemplo, sono salito. Recuerdan que salire significa subir. Si yo quiero decir que
he subido por las escaleras, digo sono salito sulle scale. He subido. ¿Por qué? Porque subir implica un verbo de movimiento. O por ejemplo, si quiero decir he salido esta mañana, salir implica un verbo de movimiento. Salir se dice uscire. Si yo quiero decir he salido, digo sono uscito questa mattina, porque salir implica un movimiento. Si quiero decir que entré, sono entrato, porque entrar implica un movimiento. Respecto de los cambios dentados, por ejemplo, mi sono addormentato, me he dormido. Mi sono addormentato, antes estaba despierto, ahora estoy dormido. Ha cambiado mi estado, entonces usamos el essere. O he morto. He morto significa ha muerto, pero nosotros usamos la tercera persona del singular del essere. He morto porque antes estaba vivo, ahora está muerto, entonces cambió su estado. ¿Entienden? El essere con verbos de movimiento y con verbos de cambio de estado del ser, mientras que el avere con todo el resto de los verbos. Ahora, como esta es una explicación simplificada, como toda explicación simplificada tiene sus excepciones. Hemos salteado la parte teórica que la vimos anteriormente, pero les dije no se preocupen por esto porque así no van a poder hablarlo, tienen que pensarlo de otra manera. Entonces fuimos a la explicación simplificada que es como un parche, ¿ok? Pero todo parche tiene sus excepciones. Los verbos de movimiento, que a pesar de que implican un movimiento, igual van con el avere, son camminare, caminar, guidare, que significa conducir o manejar, correre, que significa correr, y ballare, que significa bailar. ¿Son verbos de movimiento? Sí, también es cierto que podemos caminar en el mismo lugar. También es cierto que podemos correr estando en el mismo lugar, que podemos bailar estando en el mismo lugar. No implican un movimiento de la persona como subir, bajar, salir, entrar, que es un movimiento evidente. Pero por si acaso tengan esa duda, les anticipo que a pesar de que son verbos de movimiento, esos 4 verbos van con el avere. Mientras que los verbos piacere, gustar, mancare, faltar, y servire, servir, usan siempre el essere, aunque tengan un sentido de acción. Por ejemplo, mi è piaciuto il film. Ahí estoy diciendo me ha gustado la película. Pero piacere es un verbo de movimiento, no. Es un verbo de cambio de estado, tampoco. Pero va con el essere. Mi è piaciuto il film. Entonces, redondeando esta explicación simplificada, si tienen que volver a ver esta parte, véanla de nuevo, pero así se habla en pasado en italiano. Los verbos que van a usar como auxiliar el essere son los verbos de movimiento y de cambios de estado. Los verbos que van a usar como auxiliar el avere son todo el resto de verbos. Hay excepciones. Van a ir con el avere verbos como caminare, guidare, correre e ballare, aunque impliquen un movimiento. Y van a ir con el verbo essere los verbos piacere, mancare y servire, aunque no haya un movimiento y un cambio de estado. Si entendieron esta diapositiva, chicos, tienen el 90% del pasado próximo aprendido. Si tienen que poner en pausa, pongan en pausa, lean. Si tienen que volver atrás, vuelvan atrás y escuchen de nuevo la explicación. Pero si entienden esta diapositiva, listo. No solamente que ya tienen el 90% del pasado en italiano aprendido, sino que esta explicación les va a servir para un montón de otros modos verbales que faltan por ver en italiano. Porque esto de cuándo se usa el avere y el essere se usa en un montón de situaciones, en términos de verbos. ¿Ok? Entonces, yo voy a pasar y teniendo claro
cuando se usa el haber y cuando el essere como como auxiliares, nos queda hablar de la otra parte de la estructura, el participio pasado. Y esto es súper sencillo porque es igual al español. Veamos, el verbo bailar, ¿cuál es en español el verbo bailar? ¿Cuál es el participio pasado? Bailado. El verbo dormir, ¿cuál es el participio pasado? Dormido. El verbo leer, ¿cuál es el participio pasado? Leído. Yo he leído. Yo he dormido. Así se forma el pasado. Para formar el participio pasado en italiano es prácticamente lo mismo. Vamos a ver esta regla. Para los verbos que terminan en are, en el infinitivo, el participio pasado se forma agregando ato. Por ejemplo, el verbo parlare, el participio pasado es parlato. Para los que terminan en ere, el participio pasado se forma agregando uto. Por ejemplo, credere, el participio pasado es creduto. Y para los verbos que terminan en infinitivo en ire, el participio pasado se forma agregando al final ito. Por ejemplo, dormire, dormito. Veamos entonces algunos participios pasados. Parlato, de credere, creduto, de dormire, dormito, de lavorare, lavorato, de mangiare, mangiato, de ascoltare, che significa escuchar, ascoltato, de finire, finito, de comprare, comprato, de studiare, studiato, de vendere, venduto, de partire, partito. Aquí a la derecha tenemos algunos ejemplos, todos de verbos conjugados con el avere, pero me interesa que distingan el participio pasado. Io ho parlato, yo he hablado. Tu hai mangiato, tú has comido. Lui ha lavorato, ha trabajado. Abbiamo studiato, hemos estudiado. Avete ascoltato, han escuchado. Hanno comprato, han comprado. Ho finito, he terminado. Hai dormito, has dormido. Ha creduto, ha creído. Abbiamo visitato, hemos visitado. Entonces, ¿entienden el concepto del participio pasado? Vuelvo para atrás, ya tenemos y ya sabemos cómo trabajar el verbo auxiliar, ya sabemos cómo se forma el participio pasado, estamos listos. Así se forma el passato próximo. Como siempre, vienen a molestarnos un poquito los participios pasados irregulares. ¿Recuerdan la regla que les acabo de enseñar? Si el verbo termina en are, el participio pasado se forma agregando ato. Si termina en ere, uto. Si termina en ire, ito. Pero hay participios pasados irregulares. De essere, stato. Por ejemplo, si yo quiero decir he sido, ¿cómo se dice? Sono stato. De avere avuto, de fare fatto, el participio pasado de dire, decir, detto, el participio pasado de leggere, letto, el participio pasado de scrivere, scritto, de vedere, visto, ho visto un film. El participio pasado de prendere es preso. Si quiero decir he tomado, he agarrado el vaso, voy a decir ho preso il bicchiere. De venire, venuto, y de bere, bere significa beber, bevuto. Entonces, volvemos dos para atrás. Aquí tenemos la explicación simplificada de cuándo usar el haber y cuándo usar el essere en el auxiliar. Si entendimos esto, chicos, tienen, les diría hasta
una buena parte del idioma ganado, porque hay un montón de modos verbales que usan esta explicación simplificada. Teniendo en claro cuándo usamos el auxiliar, vimos cómo se forma el participio pasado regular. Y como si no fuera poco, por si surgiera la situación, vimos algunos participios pasados irregulares, que no siguen la misma regla de los regulares. Dicho esto, chicos y chicas, vamos a agregar un poquito más de dificultad. A ver, como dijimos, hay verbos que usan como auxiliar el habere y otros que usan como auxiliar el essere. Ahora, atención aquí porque esto no existe en el español tampoco. Cuando usamos el verbo essere como auxiliar en el pasado próximo, el participio pasado que acabamos de ver, de conocer, cambia según el género y el número del sujeto. Es decir, masculino singular, el participio pasado va a terminar en o. Por ejemplo, veamos el ejemplo. Arrivare. Arrivare es llegar. Implica un movimiento. Estabas en algún lugar y llegaste a este lugar. Hay un movimiento del ser. Entonces ya sabemos que va con el essere. Si quiero decir Luca ha llegado, voy a decir Luca è arrivato. Y si en vez de Luca hablamos de María, debe concordar el participio pasado en género y en número. En femenino singular, el participio pasado tiene que terminar en a, porque es femenino. María è arrivata. Es como si dijera, Lucas ha llegado, María ha llegada. Esa sería la traducción en el español. Horrible, no lo entendemos. Es complejo, pero ¿por qué hacen esto? Nosotros siempre el participio pasado permanece igual. Nosotros decimos hemos llegado o he llegado. El italiano dice he llegado o hemos llegados. Depende de la persona el participio pasado. Cuando el auxiliar es el essere, tiene que concordar en género y en número. Es raro, es difícil de entender, no queda otra que práctica. Entonces, Luca es masculino singular, por lo cual decimos Luca è arrivato. Si hablamos de María, María è arrivata. ¿Por qué? Porque el auxiliar es el essere, entonces tengo que hacer concordar el participio pasado en género y en número. Veamos si hablamos de un masculino plural. Recuerden que un masculino plural se forma agregando una i al final. Si quiero decir nosotros hemos llegado, noi siamo arrivati. Y si hablamos en femenino plural, si quienes hablan son un grupo de mujeres, van a decir noi siamo arrivate. El participio pasado se adecúa en género y el número cuando el verbo auxiliar es essere. Veamos estos ejemplos. Tu sei andato, si es hombre, si es mujer, le decimos tu sei andata. Loro sono tornati, significa ellos han regresado. Regresar es un verbo de movimiento. Entonces decimos loro sono tornati si loro son ellos. Pero si son ellos, si son ellas, perdón, decimos loro sono tornate. Lei è partita. Ella ha partido. Y lui è partito. Él ha partido. Se dan cuenta que en español siempre es masculino el participio pasado. Bueno, en italiano, solo cuando el auxiliar es el essere, el participio pasado se adecúa. Perdón que sea tan reiterativo, pero este no es un tema fácil. Al menos de entender, cuando practiquen y hagan ejercicios, esto les va a salir natural. Ni siquiera lo van a tener que pensar cuándo va con el habere, cuándo con el essere, hacer concordar el participio pasado. En la realización de ejercicios está el secreto, chicos.
Es importantísimo hacer ejercicios. Entonces, vamos a ver estos 10 ejercicios y van a poner en pausa el video y van a tratar de resolverlos. Son 10 ejercicios, yo lo voy a ayudar con los primeros 2. Io tengo que poner el verbo mangiare en pasado. Una pizza ieri. Primero, ¿qué auxiliar usamos para el verbo mangiare? ¿Es un movimiento del ser pasa de un lugar a otro? No. ¿Es un cambio de estado? No. O sea que va con el avere. Io ho. ¿Y cuál es el participio pasado de mangiare? Termina en are, mangiato. Io ho mangiato una pizza ieri. Yo he comido una pizza ayer. Vamos al segundo ejemplo. María, el verbo es partire, stamattina, esta mañana. Atención, partire es un verbo de movimiento, ¿sí? Implica estar en un lugar e irse de ese lugar. Partió. Entonces sabemos que va con el essere. Si estamos hablando de María, es una lei, es decir, es la tercera persona del singular. Vamos a decir María è. Y vamos a poner el participio pasado. María è partita. María è partita, porque es femenino. Se adecua el participio pasado porque el auxiliar es el essere. María è partita stamattina. María ha partido esta mañana. ¿Entendido? Pongan en pausa el video, resuelvan los ejercicios y yo voy a pasar a las soluciones. Y aquí tenemos, chicos y chicas, las soluciones. Veamos. Io ho mangiato una pizza ieri. Maria è partita stamattina. Loro hanno visto un film interessante. Tu sei andato al mercato. Noi abbiamo ascoltato la musica. Lei è nata a Roma, è nata, ha nacido. Es un cambio de estado. Antes no estaba y de pronto nació. Va con el essere. Lei è nata a Roma. Voi avete comprato il pane. Io ho finito i compiti. Loro sono arrivati tardi alla festa. Tu hai bevuto un caffè stamattina. Así se resuelve, chicos. Los ejercicios tienen que coincidir exactamente con estos ejercicios que tienen aquí. Es muy, muy importante, chicos, hacer ejercicios. Ya estamos en un nivel A2. Es un nivel corto, o sea que cuando menos lo esperen, ya vamos a estar pasando al nivel B1, que es el intermedio. Hagan ejercicios, consoliden estos conocimientos. Les recuerdo, chicos, tienen a disposición la membresía del canal, donde además de 3.000 palabras de vocabulario, videos exclusivos, videos en vivo que voy a estar realizando con clases en vivo y retos semanales para mantener vivo el idioma y seguir aprendiendo. Tienen más de 1.000 ejercicios divididos en 2 cuadernillos, uno de la 1 y otro de la 2, divididos por tema. Cerca de 50 ejercicios por tema. Del pasado próximo tienen más de 100, porque es un tema complejo. Es el mejor complemento para esta clase si quieren aprender bien el italiano aquí desde este canal de YouTube. ¿Ok? No dejen de ir a la membresía, chicos, porque en la ejercitación está el secreto para asimilar y consolidar un idioma. Entonces, vamos a ver este video. Cosa hai fatto ieri? Le preguntan a distintas personas aquí en Italia qué han hecho ayer. Obviamente, para contestar, tienen que usar el pasado próximo. Hablan en pasado. Escuchen con atención cómo formulan el pasado próximo y escuchen cómo usan el essere y el avere y cómo cuando usan el essere hacen concordar el participio pasado en género y en número. Presten mucha atención
y vamos entonces. Sai qual è una delle domande che fanno sempre gli italiani per chiacchierare del più e del meno? Cosa hai fatto ieri? E tu sai rispondere a questa domanda? Oggi chiediamo agli italiani di raccontarci la loro giornata di ieri, così anche tu imparerai frasi nuove per parlare della tua giornata di ieri. Cosa hai fatto ieri? Allora, mi sono svegliata, mi sono preparata, mi sono vestita e truccata, sono andata in università, ho ascoltato le lezioni e ho pranzato e poi sono andata a casa, mi sono allenata e mi sono fatta la doccia, ho cenato e sono andata a dormire. Che cosa hai fatto ieri? Ieri mi sono svegliata, non sono venuta qua in università, sono rimasta a casa, quindi ho guardato una serie TV, ho letto un libro, ho preparato il pranzo, poi ho bevuto il caffè con mia mamma, che per lei è molto importante bere il caffè insieme, poi nel pomeriggio mi sono un po' riposata, ho fatto la doccia e cenato e poi sono andata a letto. Allora, ieri ho guidato di pomeriggio, poi ho cenato e ho letto il libro, la mia lettura corrente. Ieri ho preso mio nipote all'asilo e ho giocato con lui al parco. Un'altra cosa? Un'altra cosa, ho cucinato le alici al forno con patate, buonissime. Wow. Cosa ha fatto ieri? La mattina sono andato a rifornirmi all'ingrosso all'ortomercato e poi sono venuto qui, ho esposto per vendere la merce comprata la mattina. E niente, sono andato in università di mattina presto, circa alle 8, e prima mi sono svegliato, ho fatto colazione e quindi sono venuto qua, ho studiato un po' giurisprudenza, che è la facoltà che ho scelto, e mi sono anche un po' divertito con i miei amici a parlare comunque delle nostre faccende, di quello che facciamo, dei nostri sogni, speranze, e questa è stata la mia giornata. Poi ovviamente sono tornato a casa e poi il resto è meno interessante. Ciao, anche io ieri sono andato in università a frequentare, anch'io frequento la facoltà di giurisprudenza, e dopodiché sono tornato a casa e sono andato a correre, che è la mia passione, Allora, ieri ho studiato, purtroppo lo studio è stato il punto focale della mia giornata, circa 8 ore, quindi sì, direi che ho studiato, sì. Non ti sei rilassata un po'? Oddio, in questo momento no, in questo momento no. Allora, ieri non avevo l'università, quindi sono rimasto a casa, ho studiato un po' e poi sono andato al lavoro e poi sono uscito con i miei amici ieri sera. Ieri ho pranzato da mia nonna, ho ripassato per le lezioni e ieri ho letto un libro la sera prima di andare a dormire. Allora, ieri sono andata a giocare a tennis e a studiare in biblioteca per l'università. Alla sera ho riguardato gli appunti e le cose fatte in biblioteca e ho mangiato con la mia famiglia e poi ho guardato una serie TV in inglese. Sono andata in biblioteca, quando sono tornata a casa poi sono uscita con gli amici e ho cucinato la cena. Ieri ho studiato, sono stata alla presentazione di un podcast, ho lavorato e ho preparato il pranzo per oggi. Cosa ho fatto ieri? Sono andata a lezione, poi sono tornata nella mia città perché non abito a Milano e sono andata a fare un giretto nei negozietti che ci sono comunque una mia amica. E poi ho fatto delle prove perché ho una band e canto. Questo. Che genere di musica fate? Blues, soul, R&B, quel genere lì, musica black, diciamo. Allora, ieri mi sono svegliato intorno alle 7, poi ho fatto colazione, ho preso l'autobus, sono andato in università, ho studiato, poi sono tornato a casa, ho pranzato, poi sono sceso di nuovo, sono andato ad allenarmi. Rapaziada, mas esse samba tá certo? Mas esse samba tá do avesso, é isso mesmo? Vamos embora! Ele vai do avesso. Raccontare cose del passato è sempre una grande sfida per chi studia l'italiano. E poi con il passato prossimo c'è sempre il dubbio tra essere o avere.
ma si dice ho diventato o sono diventato? Il passato prossimo si forma con essere o avere più il participio passato di un verbo, per esempio mangiato, bevuto, dormito, letto. Usiamo avere con la maggior parte dei verbi, soprattutto quando vogliamo raccontare azioni specifiche, per esempio ieri ho mangiato gli spaghetti al sugo o un mese fa ho comprato una casa in Italia. Usiamo essere quando ci muoviamo nello spazio, per esempio sono andata al mercato, sono partita per l'Italia o sono arrivata a casa. Bueno, chicos y chicas, ¿escucharon cómo cuentan sus jornadas del día de ayer cada uno de los italianos? ¿Cómo usan el essere y el avere? ¿Cómo hacen concordar el participio pasado cuando usan el essere? Hay algunos verbos que quizás le haya llamado la atención. ¿Por qué usa el essere si esto no es ni un movimiento ni un cambio de estado? Tranquilos, ya los vamos a ver. Hay un pequeño detalle que nos queda, que son los verbos reflexivos. Siempre que usamos los verbos reflexivos vamos a usar el essere y ahí no nos importa si hay cambio de estado o movimiento. Siempre va el essere, pero no se preocupen. Por el momento esto es lo que tienen que saber. El avere en la mayoría de los verbos. El essere con verbos de movimiento y cambios de estado. Y con el essere siempre hacemos concordar el participio pasado, que ya lo vimos. Entonces, chicos y chicas, ha sido una clase difícil. Vuelvan a verla si lo requieran las veces que sean necesarias. Todas las veces que tengan que ver esta clase, véanla, porque es algo básico hablar en pasado en cualquier idioma, y en el italiano es un poco más complejo que en el español y que en otros idiomas. No se olviden de suscribirse, cuéntenme en los comentarios cómo les fue con el pasado próximo, entendieron la clase, qué dudas les quedó, voy a estar respondiendo todo. Chicos y chicas, para mí ha sido un placer, espero que para ustedes también, a pesar del pasado próximo, e ci vediamo nella prossima lezione. Arrivederci ragazzi! Lasciatemi cantare.